Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Flópez Cine. Hoy vamos a hablar de la película Ha llegado el águila. Comenzamos. Pues vamos a comenzar con una parte histórica que siempre es importante, marcar las películas de dónde vienen y hacia dónde van. Decíamos, las películas tienen tres épocas, ¿verdad? O tres datos, o tres épocas, tres dates, ¿no? La época que reproducen, ¿no? En este caso, la película está centrada en una acción militar de la Segunda Guerra Mundial en el año 1943. Luego, el primer eje sería el año 1943. ¿Cuándo fue hecha esta película? 30 años después, más de 30 años, en 1976, es decir, 33 años después. ¿Y cuándo la estamos viendo? En el 2024, es decir, estamos casi a 80 años vista, más de 80 años vista, de la parte histórica. Eso tiene que dejarnos ver que muchas de las cosas que se pueden contar aquí hoy serían impensables, pero entonces eran perfectamente corrientes. Pues vamos a empezar. La película tiene un arranque que es documental, histórico documental. Aparece una imagen en blanco y negro sobre un fundido color ocre y nos aparecen unas imágenes de archivo documentales. La que aparece que más o menos dice: el mundo entero se asombró en septiembre del 43 cuando Mussolini, que había sido capturado por los que se oponían a él para entregarlo a los aliados y firmar Italia a la paz, Mussolini ha sido liberado por Scorzeni. En un audaz golpe de mano, paracaidistas alemanes liberan a Mussolini y lo llevan con Hitler, con lo cual se mantiene en Italia y se mantiene Italia al lado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues con ese arranque, que no sabemos ni quién es Scorzeni, pero nos lo dejan ahí para que lo busquemos, resulta que arranca la película y vemos un Kubel, un vehículo alemán de estos oficial, y llega un almirante que es el actor Anthony Quayle, que interpreta muy poquito pero muy bien al almirante jefe de los servicios secretos alemanes, Wilhelm Canaris. Y entra a su despacho, la secretaria le coge el abrigo y llega el coronel, dice que avisen a Oberst-Rall. Como los doblajes están mal hechos, pues en vez de decir que avisen al coronel Rall, dice que avisen al Oberst-Rall. Pues no han traducido la grabación de Oberst, que es coronel en alemán. El coronel entra, es un actor muy conocido, lo hemos visto con Las Valquirias. Entonces aún no había hecho Las Valquirias, ya había hecho El Padrino y alguna de esas, pero es Robert Duvall. Ahí vemos que está caracterizado como un coronel con un parche en un ojo. Bien. ¿Qué es lo que le dice Canaris? Porque esto es histórico. ¿Qué es y luego ya contaré un poco lo que es la entresijo de la película. ¿Qué es lo que le dice Canaris, que es el jefe de los servicios secretos, a su máximo jefe de operaciones? Le pregunta al coronel: ¿qué tal la reunión con el Hitler, con el Führer? Dice, pues bueno, no sé qué. Dice, tantos locos. Dice, sobre todo, han decidido imitar a Scorzeni y que traigamos a Churchill a Alemania vivo o muerto. Claro, si no me han dicho que es Scorzeni en el primer fotograma y en el segundo me están diciendo que tienen que imitar a Scorzeni, ¿quién narices era Scorzeni? Ah, pues sería uno que pasaba por ahí. No era uno que pasaba por ahí. Es uno, y además, que vivió muchos años después en España y murió en España porque vivía en la colonia del Viso. ¿Quién era Otto Scorzeni? Para que le imiten, y se montó una operación que fue real y que fue ocultada por los británicos, concretamente por Churchill, porque no querían ni de lejos que se supiese que había pasado esta operación. Bueno, pues el almirante Canaris dice: esto es absurdo porque no podemos hacer una operación porque el otro está en Inglaterra, tiene pocas medidas de seguridad, pero no deja de ser complicadísimo. Dice: ahora que estamos perdiendo la guerra, dice, o que van a perder la guerra. Entonces el otro dice: bueno, pues el coronel dice: esto es un ejercicio un poco absurdo, ¿no? Hace un plan, un comando que no puede tener éxito. Dice: bueno, pues le dice el almirante: en fin, será una estúpida pérdida de tiempo, y tira los papeles. Dice: pero haga el estudio. Ahí queda. Hacen el estudio y en uno de los mensajes que les llega, pues resulta que aparece que Churchill va a ir de visita a la costa inglesa del sur a ver unos equipos, un armamento, unos materiales, unas unidades. Va a haber algo por ahí de visita dentro de unas semanas en Inglaterra.
al coronel se le enciende la bombilla y dice, bueno, pues si va a estar el objetivo cerca de la costa, a lo mejor no es tan complicado como si está metido en medio de Londres. Y empiezan a estudiarlo y se lo dice al almirante. Y el almirante ya dice, a mí me han quitado esto de en medio porque lo ha cogido el propio lugarteniente de Hitler, que es Himmler, que aparece el actor Donald Pleasence interpretando a este actor, a esta figura histórica como fue Himmler con M. Dice, pues este plan, dice, claro, pero yo tengo que saber, dice el coronel, si esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Dice, no, lo tiene usted, le da un papel firmado por Hitler para que haga todo lo preciso y prepare la operación. Bueno, pues prepara la operación pensando que como Churchill va a estar en el sur de Inglaterra, pues hay que montar un comando. Un comando de 16 paracaidistas. Eligen a un jefe, que es el actor Michael Caine, que es otra vez el doblaje mal hecho, Oberst Kurt Steiner, que es teniente coronel Kurt Steiner, que es un teniente coronel de paracaidistas de la Luftwaffe, pero que ha sido condenado a un batallón de castigo. La cuestión está, no sabemos quién es Skorzeny, ahora lo diré. No sabemos esta operación si fue verdad o no, fue verdad. Y no sabemos qué pasó, eso lo tenéis que ver en la película. 16 paracaidistas al mando de Michael Caine se lanzan en el sur de Inglaterra vestidos con uniforme polaco para matar o secuestrar a Churchill, pensando idílicamente que con eso se va a acabar la guerra con Gran Bretaña, porque los británicos de luego no se habrían rendido aunque hubiesen matado a Churchill. A partir de este momento aparecen otros personajes, un espía, que es Donald Sutherland, y diversos personajes como un coronel incompetente norteamericano, que es el actor Larry Hagman. Pero, sobre todo, aquí aparece algo muy importante, y es el espíritu militar. Es decir, estos soldados alemanes tienen un espíritu militar a prueba de bombas y se lanzan a una misión vestidos con uniforme polaco para que puedan camuflarse como tropas polacas que se encuentran por la zona, pero debajo llevan sus uniformes alemanes. Bueno, ¿quién era Skorzeny? Skorzeny era el jefe de los comandos alemanes que había hecho tácticas de infiltración y que en esa secuencia que veis al principio es ese comandante alto que se monta en el avión, en ese avión que es el único que puede llevar a Mussolini y con el piloto, porque no caben más que 3. Entonces deja fuera a los 2 paracaidistas, que son los que saludan así, pues se han quedado ahí y despegan de donde lo han liberado, que es el monte del Gran Sasso, y lo que es una explanada que cae a un desfiladero. O sea que el avión se la juegan porque puede ser que planee y salga bien o que planee y vaya para abajo. Consiguen salir de ahí Skorzeny, Mussolini y el piloto, los 3, porque Skorzeny tiene claro que él tiene que estar ahí. Dirigió muchos comandos detrás de las líneas alemanas, luego se escapó cuando fue detenido en el 45, luego después fue juzgado, cumplió una serie de años, salió y cayó en España, otro Skorzeny. Y bueno, pues parece ser que estuvo vinculado con la Alemania nazi que iba pasando por España hacia América del Sur, hacia Argentina, hacia otros sitios. Tenía una oficina comercial pseudo extraña cerca de la Plaza Mayor, vivía en la Colonia del Viso en Madrid y bueno, como curiosidad, pues decir que en algún momento los servicios secretos israelíes intentaron, como muchos jerarcas nazis, acabar con su vida en España. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Israel no tenía relaciones con España, con lo cual los israelitas no podían entrar en España porque no había relaciones con el Estado de Israel en 1960, pero había mucho judío que estaba en Estados Unidos. Entonces se camuflaron 4 de los que iban a ser los que iban a hacer el golpe para matar a Skorzeny en Madrid, y se camuflaron con un equipo de producción y de realización de la película El Cid, que se hizo en España, dirigida por Tony Mann, el marido de nuestra queridísima Sarita Montiel. Todo eso se cuenta en una novela que está por ahí circulando sobre Skorzeny. Es decir, era un hombre muy buscado, y que tenía, como habéis visto en la foto, 2 marcas aquí, fruto de que estudió, es un austríaco enrolado en el ejército alemán, que estudia su carrera de, creo que es ingeniería en Viena, y en los años 20 era muy común los duelos. Entonces los duelos le marcaron la cara, los duelos a espada. Bien, Skorzeny es el que hace ese golpe de mano, libera a Mussolini, y eso es lo que hace que Hitler le encalame o le meta el embolado al almirante Canaris, jefe del servicio secreto, prepara esa operación. Canaris lo ve de mala gana y luego lo coge el de las SS Himmler y coge al pobre coronel para que se encargue de ello, y a un espía que es
Devlin, que es Donald Sutherland. A partir de ese momento vemos, por un lado, cuando hay una serie de sucesos y estos 16 paracaidistas tienen que combatir, y combaten en parejas, combaten en binomios. Vemos unas escenas buenísimas de combate en población. Segunda cosa que vemos, algo muy importante y es muy difícil de plasmar en el cine y mucho menos en el bélico, el espíritu militar. Estos hombres tienen espíritu militar y tienen que cumplir la misión. Y tercero, importante, quizás esa manía británica de no mostrar las cosas. En aquel momento, yo creo que en el año 76 ya el mundo había cambiado y ya se podían contar historias en las cuales los alemanes no eran los tontos ni los malos. Entonces, ¿quién descubre esta historia de El Águila ha llegado o los 16 paracaidistas han llegado? Lo descubre Jack Higgins, que viaja por Inglaterra y al pasar por ese pueblo le dicen los viejos del lugar, le dicen, aquí hay uno que le dice, yo vivo porque me salvó la vida un alemán. Cuando veáis la película veréis que hay un chaval que se cae a una noria y hay un soldado alemán que va vestido de polaco, con lo cual han dado el pego de que son aliados, se tira a salvar al chico de la noria para que no lo mate. Lo salva con tan mala suerte que la noria le mata a él. Salva al muchacho, pero lo mata a él. Y al matarle le rompe el uniforme y se ve debajo del polaco la insignia del ejército alemán. Y ahí es como les descubren. A partir de ahí empieza otra película, que es la que quiero que veáis. Bueno, pues ese muchacho, pasados 30 años, tendría 40, es con el que contacta Jack Higgins, el escritor. Y entonces reconstruye parte e incluso le lleva a la parte del cementerio que está tapado, que está obviado, en el que el cura, que ha querido que no se sepa nada, ha ocultado los cuerpos de los alemanes muertos. Y todo eso lo descubre incluso en el libro, que es muy difícil de encontrar. Viene hasta el plano de cómo va a Milton House, que es donde está la mansión de la espía que tiene la señora Grey. Es decir, todo un entresijo de thriller policíaco y bélico. Dejo a vosotros el que veáis la película y saquéis vuestras conclusiones. No tiene desperdicio la película. Y sobre todo frases antológicas, que creo que las comentamos en las listas de películas, ¿no? Cuando el coronel descubre que llevan el uniforme alemán debajo del uniforme polaco y le dice, ¿y esto? Le dice Michael Caine, si caemos prisioneros lucharemos y moriremos como alemanes, paracaidistas alemanes, como diciendo, nosotros no queremos ser fusilados como espías, somos militares alemanes. Y luego hay otra cosa muy importante, y es que nos cuenta que había dos ejércitos, no el bueno y el malo, sino el que cumplía su deber, que era el ejército alemán, disciplinado, correcto, tal, muy respetuoso con la población civil, más que otros ejércitos, incluso ejércitos ganadores, y luego había un ejército que era el paramilitar, el de los asesinos, las SS, las Waffen-SS, que se deleitaban cumpliendo esa serie de normativas. Bien, eso es lo que de alguna manera nos encontramos aquí, con las SS, que es un ejército en el que, y hay una escena en la que le cuesta a él el cargo, cuando se cruza con un general de las SS, que es antológica, cuando le dice, es costumbre, dice el general de las SS, es costumbre saludar a un general, aunque sea de las SS, y él le recrimina y le dice, me recuerda algo, su subordinado que acaba de matar a una judía, a un judío, dice, su subordinado me recuerda algo que se pisa en la calle, muy molesto por su mal olor, le está llamando mierda. Pero sobre todo, eso le meten un consejo de guerra y de ahí le rescatan para dirigir la operación. Oberkurt Steiner, que está educado en Inglaterra, que habla perfectamente inglés y que le llevan al frente de eso. Y que, repito, una película trepidante que encima es histórica. Luego yo he ido investigando un poco, fijaros, figuras históricas, Skorzeny, Churchill, Hitler, Canaris que era el jefe de los servicios secretos alemanes, que hablaba 7 idiomas perfectamente, uno de ellos el español, y que fue fusilado creo que fue en Flossenburg o en Rosenburgo, días antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. O sea, el jefe de los servicios secretos de la Abwehr, del servicio secreto alemán. Y luego la importancia que tiene precisamente este hecho que fue ocultado porque Churchill no quería ni hablar de este tema, de que se supiese. Dejó al aire si le mataron o no le mataron, si le secuestraron o no le secuestraron, si era él o era otro o lo que fuese, o qué es lo que pasó. Pero el hecho es que 16 paracaidistas alemanes, y hay que tener espíritu militar, con su teniente coronel al frente, se lanzan en el sur de Inglaterra,
les baliza a Donald Sutherland la caída, y a partir de ese momento se convierten en combatientes polacos que están haciendo prácticas en el pueblo con la idea de matar a Churchill. Una película trepidante, intrigante, fantástica y sobre todo de un gran espíritu militar. Algo que no viene en los libros de texto, que los guionistas yo creo que cuando lo ven lo saltan de tapadillo, y alguien cuando le dice lo del espíritu militar le incomoda, porque dice, ¿y esto cómo se mide? Estamos acostumbrados a medir todo, si tienes mucho, si tienes poco, si tienes un coche, si no tienes un coche, y el espíritu, eso es algo que antes se medía en algunos sitios o en las academias militares o en las unidades militares, ahora se puntúa, ¿verdad? Se ponen puntos, el espíritu militar. Es esta película el ejemplo claro de ello. Que disfrutéis, si no habéis visto, con Ha llegado el águila. Muchas gracias.